en el sentido de que Sócrates representa precisamente ese caso de injusticia que se comete y que es víctima de las intrigas de las cábalas y de todas esas maquinaciones que se hacen para acallar o para dejar a un hombre, para llevarlo al final, afortunadamente o desafortunadamente, mejor. En ese tiempo existía la dignidad, y un hombre que era acusado, así fuera injustamente, y que fuera condenado, porque lo peor que le podía pasar a un griego era que lo condenaran al ostracismo. Eso era lo peor que le podía ocurrir. Entonces él se toma la cicuta, seguro de su inocencia, porque no la alegó, no dudó nunca de ella. Sin embargo, se la tomó y murió. Pues hombre, ¿cómo le parece, Juan? Y si usted me lo permite, va a pedir también permiso a los televidentes, para leer una partecita de cómo lo describe uno de sus el diálogo de Fedón. Platón narra cómo fue la muerte. Mire, resulta que cuando entra Antipa y empieza a llorar, y entonces él le dice: no llores, Antipa, lo voy a leer. Los jueces me han condenado a muerte, pero ellos también están condenados a muerte por la naturaleza. Y entonces responde ella: sí, pero a ti te han condenado injustamente y esto es lo que me aflige. Le responde él: estarías más contenta pues si me hubiesen condenado justamente. Cuando llegó la hora de la ejecución, voy a leer este pedazo si me lo permite. Cuando llegó la hora de la ejecución, que se llevaba a cabo bebiendo una infusión de cicuta, Sócrates con gran solemnidad habló a sus discípulos sobre la templanza, la justicia, el valor, la libertad y la verdad, y no olvidando nada dijo: en lo que a vosotros respecta, más tarde haréis tal viaje cuando a cada uno os llegue la vez y el momento. A mí es en este instante mismo cuando el destino me llama, como diría un héroe de tragedia, pues en efecto es aproximadamente la hora en que debo ir a bañarme. Creo sí que es preferible tomar el baño antes que el veneno y evitar con ello a las mujeres la pena de lavar luego un cadáver. Bueno, entonces sigue contando cómo es la muerte, pero aquí hay una parte bien interesante, Juan, me gustaría leerla también. El carcelero llega donde él y le dice: maestro, de todas las personas, dice así, Sócrates, a ti no tendré que reprocharte lo que no sin razón reprocho a otros que se enfadan y maldicen cuando vengo a invitarles a beber el veneno por orden de los magistrados. Tú, por el contrario, bien he visto en repetidas ocasiones desde que estás aquí que eres el hombre más generoso, más dulce y mejor de cuantos han llegado a este lugar. He aquí por lo que muy particularmente en este momento seguro estoy de que no te enfadarás conmigo, sino contra los magistrados que son los responsables de tu condena, a quienes muy bien conoces. Y le deja pues el veneno y sale llorando. Y entonces le dice Sócrates: adiós a ti también, haré tal cual dices, porque el otro le dice: tómese la cicuta y acuéstese. Y dice, luego volviéndose hacia nosotros añadió: qué bondad la de este hombre, durante todo el tiempo que he estado aquí ha venido con frecuencia a verme y a conversar conmigo. Sí, es un hombre excelente de todo punto. Ahora mismo ved la generosidad con que me llora. Pero a Critón, obedezcámosle, que me traigan el veneno si está triturado, si no, que lo trituren. Y entonces Critón le dice: no, maestro, espere un momentico, porque es que muchos les ponen el veneno, pero se toman el tiempo suficiente para tomárselo, tratando de ganar con ello tiempo. Y entonces Sócrates le responde: natural es que las personas a que te refieres se conduzcan de este modo, ya que con ello creen ganar algo haciéndolo, pero en lo que a mí atañe, natural es también que no haga como ellos, puesto que creo que nada ganaré bebiendo el veneno un poco más tarde. Al contrario, haríame ridículo a mí mismo aferrándome a la vida y tratando de economizar una cosa que ya no tengo. Obedece pues sin contrariarme.
se toma el veneno y le dicen, bueno, apenas empiece a sentir que se le adormecen las piernas, se acuesta. Y así en efecto lo hizo. Oiga, qué muerte tan digna, Juan. Demasiado digna, ¿no? Y sobre todo, pues, en un hombre acusado injustamente, en donde pudo haber protestado, pudo haber pues llamado a sus discípulos, pudo haber provocado cualquier cosa, ¿no? Cualquier reacción. Sin embargo, la aceptó calladamente y se fue a la muerte, ¿no? El Sócrates se muere víctima de una conjura estúpida, por cierto, ¿no? Lo comprometen ahí en algo en contra del arconte de esa época. Él no acepta participar en esa conjura, pero el hecho de haberse reunido con esa gente, de haber estado con ellos, pues entonces fue suficiente para que lo acusaran de haber participado en la conjura. ¿A cuánta gente no la han comprometido así, en conjuras de esa manera? Y el pretexto es ese precisamente, que estuvieron con él o que hablaron con él o que lo vieron en tal parte. Esos son los peligros de la justicia cuando se basa en rumores y cuando se basa simplemente en formas tendenciosas que atentan contra la seguridad de alguien, sobre todo con la integridad y la dignidad. Pues en el momento en que él va a morir, después de todo, dice, él por su parte se puso a andar, y cuando declaró que las piernas le pesaban, se extendió sobre la espalda, como el hombre le había recomendado. Entonces, el que le había dado el veneno empezó a tocarle con las manos de tiempo en tiempo, examinando sus pies y sus piernas. Luego, pellizcándole fuertemente un pie, le preguntó si sentía algo. Sócrates respondió que no. En vista de ello, hizo lo mismo por la parte baja de las piernas, y ascendiendo después, nos hizo comprender que empezaba a enfriarse y a tornarse rígido. Tocándole aún, declaró que cuando el frío ganase el corazón, Sócrates moriría. Ya la parte correspondiente al bajo vientre estaba casi helada, cuando Sócrates, descubriendo la cara que se había cubierto, dijo, y estas fueron sus últimas palabras: Critón, debemos un gallo a Esculapio. Pagadle esta deuda, no lo olvidéis. Así será hecho. Mira a ver si tienes algo más que decirnos. La pregunta de Critón quedó sin respuesta. Al cabo de un instante tuvo un sobresalto. El hombre entonces le descubrió, sus ojos estaban inmóviles. Viéndolo, Critón se lo cerró así como la boca, y así murió. Pero hay una parte, Juan, en la que los discípulos comienzan a llorar. Y entonces le dice, hombre, pero si yo hice salir las mujeres de aquí era precisamente por el escándalo que estaban haciendo. Asuman esto, dejen de lamentarse y asuman esto con entereza. Tengan calma, sean valerosos. Y con eso los despachó. Pero la historia, Juan, y realmente eso lo que nos ocupa es cómo para perder la vida de alguien evidentemente valioso, extraordinariamente valioso, quizás uno de los hombres más grandes de la antigüedad, se acuda al subterfugio de una estigmatización como el que era subversivo, que estaba subvirtiendo a la juventud. Y simplemente lo que pasa es que para ellos era incómodo porque criticaba la forma como en ese momento estaban gobernando a Grecia, ¿no? Y sobre todo en el caso de un hombre que sabía, porque cuando se tiene una autoridad intelectual, se tiene una autoridad moral, pues esos tipos se vuelven subversivos, se vuelven peligrosos, demasiado peligrosos. De ahí entonces que les tienden todas las heladas posibles, les tienden las trampas para hacerlos caer. Y eso fue lo que le pasó a Sócrates, precisamente. Sócrates, digamos que es el inventor del aula abierta, ¿no? Porque él no enseñó, además él no predicaba, ¿no? Él hablaba con la gente y daba consejos, y sobre todo que utilizaba el famoso método de la mayéutica, que consistía... Mayeo, pues, es un verbo griego que quiere decir ayudar a nacer, ¿no? O hacer parir. Entonces, como su madre era partera, pues él cada que encontraba un discípulo que quería seguir su camino o que quería aprender de él,
Sócrates lo interrogaba y lo ponía a darle respuestas. A veces llegaba con esas respuestas a sacar conclusiones importantes o a llevar a ese estudiante, a ese discípulo, a que sacara conclusiones importantes. O también utilizaba a veces la ironía, el sarcasmo, utilizaba muchos recursos para llegar a algo pues que es muy relativo y que a veces que es difícil de alcanzar, que es llegar a la verdad, pero por lo menos llegar a un conocimiento, sobre todo a un conocimiento de sí. A Sócrates pues se le atribuye mucho esa frase de conócete a ti mismo, aunque esa frase ya estuvo pues por ahí en un templo muy anterior a la época de Sócrates, pero él sí trató en su método mayéutico de que la persona se conociera, interrogándose y ayudando a parir las ideas que se necesitaban para llegar a ese conocimiento. Pero hay una cosa más, Juan, y es el hecho de que una muerte que fue celebrada porque, entre otras cosas, al parecer lo condenó un jurado y fue aprobado por una parte del pueblo, pero usted sabe que el pueblo es muy fácil de manipular, mucho más cuando para manipularlo se arguyen o se exponen argumentos que tienen que ver con el espíritu nacional, la identidad nacional, el patrioterismo, no el patriotismo sino el patrioterismo. Y ese patrioterismo obviamente hace que se exacerben los ánimos y la gente se pueda unir alrededor de una causa nacional. Usted sabe que siempre que se quiere unir a un pueblo de manera artificial, dadas las circunstancias internas o el desorden interno o el caos interno, siempre habitualmente se inventa un enemigo común que regularmente está por fuera y que al ser un enemigo común simplemente los une. Acuérdese, Juan, lo que ha sucedido con muchas familias, dos hermanos que no se hablan y pasan años sin hablarse, pero en una de esas alguien viene a atacar al hermano y aquel al que no le habla o el que no le habla a él sale en su defensa y dice: un momentico, está bien que tengamos problemas él y yo, pero el hecho de que tengamos problemas él y yo no significa que yo no lo sienta como mi sangre. Claro, es enemigo mío, si es enemigo de mi hermano es enemigo mío. Pero yo no soy aliado suyo para atentar contra mi hermano. Eso no, y salgo a defenderlo también. No, y es una posición muy honesta, pues, no, muy sana. Mira, recuerde lo que le pasó a Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi, pues, buscaron muchas formas de eliminarlo, hasta que encontraron el tipo, ¿no?, al que lo iba a matar. Los asesinos... Se llamaba Nathuram Godse. Nathuram Godse, sí señor. Pues al tipo le lavaron el cerebro, ¿no? Lo indoctrinaron, le metieron una cantidad de ideas. Era un pobre tipo, era un simple instrumento de esos que llaman hoy actores intelectuales o determinadores intelectuales de un crimen, de un delito, en este caso un delito de lesa humanidad. Lo convencieron pues de que iba a salvar a la India, ¿no?, de que iba a salvar a la patria y sobre todo de que iba a salvar a su grupo político y grupo étnico, y le dieron todas las disculpas, todas las razones para que matara. Algunos afirman que eran los Sikhs, los mismos que mataron a Indira Gandhi. Los Sikhs, los mismos que mataron al general al egipcio, hombre, a Anwar el Sadat. Anwar el Sadat. Sí, señor. Terrible. Bueno, los Sikhs son reconocidos históricamente como una minoría muy agresiva, demasiado cerrada y sobre todo con una capacidad de venganza increíble. El general... devotos de la diosa Kali. Nada menos la diosa de la muerte. Cuando se presentó la matanza de Amritsar, que era el templo sagrado de los Sikhs, pues
allá se mandaron a un general. ¿Usted recuerda el nombre de ese general? Era el general, siempre debe ser McDowell o alguna cosa. No, creo que era un Montgomery. Siempre, algún inglés de esos, ¿no? Era de apellido, sí, Montgomery o algo así por el estilo. No, pero si algún televidente lo sabe, que nos escriba por el correo pues, electrónico y nos, claro, nos lo diga ahora. En todo caso era un general, uno de esos. Ese tipo llevó la tropa y allá estaba reunida una población, sí, pues grande, ¿no? Bastante representativa. Los Sikhs siguieron en su protesta y este tipo dio la orden de disparar. Y le dispararon a esa multitud. Cuando a él hicieron un juicio por ese genocidio, porque ese sí es un caso de genocidio, el delito de genocidio es nuevo, ¿no? Ese genocidio no apareció sino en el juicio de Nuremberg contra los nazis que participaron o que dirigieron pues las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Tipificado como delito ya. Sí, y por lo menos ya reconocido en alguna jurisprudencia internacional. Entonces, este tipo dio la orden de disparar. Cuando hicieron el juicio le preguntaron ¿cuántos tiros disparó? Y yo, 1005. ¿Cuántos dieron en el blanco? 1002 tiros. O sea, no se perdieron sino 3 tiros. Qué cosa tan bárbara, qué horror. Bárbaro. Pues ese tipo, no sé si fue castigado, sancionado, de todas maneras, pues las leyes británicas también son fuertes, no son severas en estos casos, pero a él lo llevaron a Inglaterra y allá terminó sus días o allá, digamos, como un jubilado, se dedicó a vivir sus últimos días en un pueblito donde era un héroe de esos de provincia, pues, no sin mayores alaracas, pues, sin mayor boato, sin mayor preponderancia o figuración. De pronto lo invitaron a un acto público en una de esas reuniones que hacen los británicos, pues, ¿no? Que va a tomar el té y a comer pastel y todo eso. Y cuando salió a hablar a un proscenio, de entre el público salió un muchacho y lo acribilló a balazos. Era un descendiente de los Sikhs que habían muerto en Amritsar. Vaya que esa gente era terrible. Entonces, en el caso de Gandhi, hacen a este Nathuram Godse que lo asesine. Pero ellos querían que la multitud linchara a Nathuram Godse precisamente para borrar toda evidencia y toda que pudiera confesar o contar algo sobre cómo se había dado la conjura. Y para sorpresa de los mismos asesinos que estaban ahí incitando a la multitud para que asesinara, para que linchara, mejor dicho, ¿no?, a este asesino de Gandhi, lo que hicieron fue que todo el pueblo se hincara en actitud devota y empezara a rezar por Gandhi. Y Gandhi alcanzó a decir, no lo maten. Ah, sí. No lo maten, por favor, no lo vayan a matar. Sí, señor. No lo vayan a matar. Claro. La gente estaba allá, tenía otra clase de mentalización, tenía ya otra idea, y era la idea de la paz, la de la revolución pacífica, es decir, la revolución sin armas, ¿no? Las peleas que daba Gandhi con los brazos caídos, es decir, toda esa resistencia pasiva que él inventó como una forma de presión y que fue capaz de sacar a los británicos de la India. Pero ¿sabe una cosa? La muerte de Gandhi también no es otra cuestión que un pretexto, una disculpa. Porque resulta que en el momento en que se presenta esa lucha con el Imperio Británico, lucha entre comillas, ¿cierto? Una lucha más de espíritu contra las armas que otra cosa, el espíritu de los hindúes contra las armas de los británicos. Pero resulta que en el momento en que se está desarrollando ya la parte final, la parte crucial de la independencia, había finalizado la Segunda Guerra Mundial,
inclusive muchos hindúes a instancias o por petición del mismo Gandhi se habían negado a participar de la guerra formando parte de las tropas de Inglaterra. Y entonces resulta que eso lógicamente pues le atrajo muchas simpatías por parte de un segmento de la población hindú, pero obviamente le atrajo la animadversión aún mayor por parte de los ingleses. Pero resulta que era 1947 y se presentó una división interna porque eran una triada, por decirlo de alguna manera, los que manejaban todo el movimiento. Mohamed Jinnah, Jawaharlal Nehru y Mahatma Gandhi. Jinnah era musulmán, mientras que Jawaharlal Nehru y Gandhi obviamente eran hindúes e hinduistas, o mejor, indios e hinduistas. Sí, señor. Entonces Jinnah creía estar por debajeado, creía estar obviamente en proporción de 2-1, y siendo la India el segundo país más poblado de la Tierra, por aquella época podía estar tranquilamente, no sé, puede ser un número arbitrario que yo voy a decir, pero yo creo, Juan, que andaba por los 400, 500 millones de habitantes, hoy está bordeando los 1.000 millones, no, más, ha pasado ya de los 1.000 millones. Ya pasó de los 1.000 millones. Ya pasó de los 1.000 millones. Sí. Supongamos que eran 500 millones, pues, estamos hablando de 1947, hace ya 60 años. Y entonces, resulta que Jinnah inmediatamente dijo, no, entonces si va a haber independencia, es una independencia, pero resulta que es independencia para los musulmanes y para los hinduistas, como quien dice, reclamamos un territorio para nosotros. Y se dio ese enfrentamiento y de ahí fue segregado lo que hoy se llama Pakistán, y que aún están disputando una región que linda con Pakistán y con la India, que es Cachemira, que es la causa de la disputa que existe entre la India y Pakistán. Entonces, parece que estos Sikhs que mandaron a Nathuram Godse a matar a Gandhi, parece que ellos calificaron a Gandhi de ser un traidor porque había permitido que se escindiera su gran país, la India, que se escindiera en 2 naciones. Luego de eso, acuérdese que hubo otra división que fue la de Bangladesh, ya en 1971. Pero dicen que esa fue la disculpa que tuvieron los Sikhs para matar a Gandhi, porque lo consideraban un traidor, dado que había permitido que Jinnah pudiera armar rancho aparte y conformar a su Pakistán. Lástima que se presenten esos hechos históricamente, y pues aquí en América tenemos el caso de la decisión de la famosa Gran Colombia, pues, y todas esas cosas, precisamente por esos intereses que a veces son mezquinos, ¿no? Que no dejan que los estados se fortalezcan. Sin embargo, la muerte de Gandhi pues marcó un hito histórico, y además para la India pues significó precisamente su independencia. Tuvo que morir para que floreciera, pues como las plantas, ¿no? Que muere la semilla y nace la planta o nace la flor. Y así pasó con Gandhi en la India. Por eso él decía que se puede matar al mensajero, pero no el mensaje. No el mensaje, exactamente. Y en ese orden de ideas, pues hombre, tenemos mucha gente que ha sido sacrificada por intrigas, con pretextos estúpidos, con unas cosas que a uno lo dejan pues pasmado, ¿no? Yo recuerdo una fábula muy famosa de Esopo que se llama Los motivos del lobo. Los motivos del lobo. Un lobo agarra a un cordero y entonces se lo va a comer, lógicamente. La función del lobo es comerse los corderos. Y empieza a echarle cuentos al cordero, ¿no? Que tú me has estado ensuciando el agua que yo bebo, que tú te metes en mi territorio y te comes
las provisiones que yo mantengo, que tú me molestas por la noche con tus balidos, y empieza a sacar pretextos para comerse un cordero, hombre. Entonces digo yo... Y el último es que le dice, me estás ensuciando el agua. Sí, es cualquier pretexto de eso. Y la pregunta mía con relación a esto es, ¿por qué tanta hipocresía, hombre? ¿Por qué tanta ridiculez, no? Si se lo va a comer, cómase, hombre. Hombre, ¿cómo va a necesitar un lobo pretextos para comerse un cordero, hombre? Eso es absurdo. No tiene que explicar nada. No tiene que explicarle nada, ¿no? Eso mismo creo que ocurre mucho en las contiendas políticas, ¿no? Que se llenan de razones para acabar con alguien. Pero hombre, si lo van a acabar, acábenlo, pero que no saquen unas disculpas y unos pretextos ridículos para simplemente atacar a alguien, y que se sabe que son inventados, que son elaboraciones, que son artificios para tratar de eliminar a un enemigo. Eso me parece vergonzoso. Pues hombre, Juan, usted recuerda, a propósito de eso, en la historia, muchas guerras han empezado por disculpas estúpidas, Así por es. pequeñas tonterías. Quizá la más famosa de todas, aunque históricamente pues no se le ha hecho como mucho despliegue, pero hubo una guerra que yo creo que es quizás de las guerras, si no estoy, quizás no, yo creo que ha sido la guerra más larga de la historia. Duró 301 años. Imagínense que en el año 1152, una princesa francesa llamada Leonor, y el apellido de ella era Leonor de Aquitania, y Aquitania porque es un patronímico. Sí, por la región francesa. Por la región francesa. Su padre era el dueño de toda esa región. Entonces se casó con el rey Luis VII de Francia. Y el rey Luis le tocó irse para una cruzada. Cuando volvió de la cruzada, regresó afeitado. Y entonces a ella no le gustó. Dice que lo veía muy feo. Le insistió para que se dejara crecer la barba y él no se la quiso dejar crecer. Entonces eso llevó, por ahí se empezó. Pero fue tal la animadversión que se fue generando entre ellos, que ese matrimonio terminó en divorcio. Entonces, al separarse, resulta que Leonor de Aquitania se casó con Enrique II de Inglaterra. Y cuando se casó con Enrique II de Inglaterra, le reclamó a su ex marido que le devolviera la tierra que le había sido entregada en dote, o sea, toda la provincia de Aquitania, que se la había entregado a él como su dote para poder casarse con él, que le devolviera esa tierra. Él no quiso. Entonces, el rey Enrique II de Inglaterra le declaró la guerra a Luis VII de Francia. Se encendieron y pelearon 301 años por esa causa. La disculpa fue la barba, pero realmente que había otros intereses detrás que no se podían poner de presente, por lo menos no de una manera tan evidente. Sin embargo, pasaron, imagínense, 7 u 8 reyes. Qué barbaridad. Luis VII y llegó hasta 1453, que firmaron la paz de Rouen, o de Rouen. Rouen, sí. La paz de Rouen. Y ahí le pusieron fin a esa guerra, peleando ese territorio de Aquitania que está comprendido dentro de toda esa costa de Normandía, de toda esa parte de Normandía. Y por eso hubo una guerra de 300 años, 301 años, como para que no queden dudas, Juan. Pues sí, ese ha sido, digamos, una constante histórica, el que se prendan por cualquier estupidez. Recuerde usted, por ejemplo, en una obra muy leída en la época nuestra, ¿no? Los muchachos de mi época, nosotros éramos muy adeptos a esas novelas de acción. Y había novelas de caballería, así como ocurrió en la época del Quijote, pues en donde todavía uno admiraba a esos héroes.
y uno de mis preferidos era Sir Walter Scott, el famoso escritor de las novelas de caballería inglesas. Ivanhoe. Por ejemplo, ahí en Ivanhoe, ahí está una historia en donde dos bandos se encuentran y van a firmar una paz. Y la condición es que nadie saque un arma. El que saque un arma, pues entonces inmediatamente vuelve y se prende la guerra. Hombre, y un despistado, o no sé si de pronto con alguna intención, O que había sido enviado. pudo haber sido enviado, dice que vio una serpiente y desenvainó una espada. Pues volvieron y se prendieron. Y siguieron peleando, yo no sé hasta cuándo, ¿no? Es tremendo, tremendo. Y usted conoce la historia de Cacho de Vaca, ¿no? La historia de Cacho de Vaca. La historia de Cacho de Vaca, sí. ¿Cuál es esa A historia un de Cacho tipo de le Vaca? decían Cacho de Vaca. Y nadie podía decirle Cacho de Vaca porque se metía en problemas con él. Oye, ese era un tipo bravo, pues, ¿no? Que le dijera Cacho de Vaca, mejor dicho, la tenía. Y una vez estaba el Cacho de Vaca con ganas de pelear, pasa por la calle y se encuentra con alguien que lo saluda y dice: adiós, amigo. Y amigo, venga a ver, venga. ¿Cómo así que amigo? Amigo es el perro del hombre, ¿no? Y el perro que come, el perro come carne. ¿Y qué clase de carne come el perro? Carne de vaca. ¿Y la vaca qué tiene? La vaca tiene cachos. Usted me dijo Cacho de Vaca, ¿no? Y lo encendió. O sea que cuando uno quiere pelear y quiere poner problema, cualquier excusa le sirve, cualquiera. Yo conozco un amigo que era, pues le faltaba pelo en la cabeza. ¿Le faltaba qué? Pelo en la cabeza. Ah, sí, bueno, la cabello. Entonces le, sí. Era, si lo queríamos ver bravo, era había que decirle, ¿qué hubo, peludo? Y ahí mismo se encendía. si le decían peludo, Sí, si le decían peludo, ahí mismo se encendía. ¿quién sería ese hombre? No sé. Pero hace mucho tiempo trabajó conmigo por ahí en una empresa de radio. Porque Hace mucho tiempo. los que me han dicho a mí cabecipelado están por ahí descansando en la paz de los sepulcros. Por eso nadie te dice así. Sí, y no. yo osaría decirte. No, de ninguna manera, no. ¿Qué Oiga, va? a propósito, y me encontré otra por acá, hombre, otra historia. Precisamente sobre guerras que comenzaron justamente de una manera muy, muy absurda, muy estúpida. Recuerde el motín de los cipayos. Los Ajá. cipayos era un regimiento compuesto por hinduistas y musulmanes al servicio del Imperio Británico en 1857. Y eran, se dice que los más bravos de todos, inclusive creo que tenían ¿cómo es que llama eso, Juan? Una daga pequeña, pero no pues así, no pues el Zika, sino una daga pequeña también. Ese es el famoso cuchillo del Gurkha. El Gurkha. Sí, señor, que con ese cuchillo son capaces de matar un buey. Eso es por el golpe que le dan, por el golpe que le asestan. Y entonces, ¿cómo le parece que los ingleses llevaron un nuevo tipo de fusiles, los Enfield? Sí, el Enfield. Sí. Y resulta que este fusil tenía una característica especial, era que las balas, ¿cómo es la historia? La historia es que el cartucho del fusil, él tenía su bala, pues, ¿no es cierto? Pero en la parte de la punta, ¿no? Digamos en el ápice, pues, eso estaba cubierto con un papel engrasado, ¿no? Para que pudiera, pues, entrar más fácil en el ánima del cañón. Grasa de cerdo y de res. Sí, señor. Pero había que quitarle la caperucita de encima, no, la puntica. Había que quitársela. Y con los dientes. Claro, eso era lo propio. Pues es decir, un fusilero no
no podía ponerse a hacer a soltar el fusil pues para esa quitarle la filigrana caperucita. no, sino que de una vez le pegaba el mordisco y de una vez cargaba, ¿no? Cargaba la recámara del fusil. Bueno, sí, eso era lo normal, procedimiento normal. Cuando se dieron cuenta que esa grasa era de cerdo. No, y también que era de res, que era de ambos. Acuérdate que tenían musulmanes y tenían también hinduistas. Bueno. Y resulta que los unos tienen a la vaca, los hinduistas tienen a la vaca como un animal sagrado. No pueden comer de eso, pues. Y los musulmanes no pueden comer cerdo. Entonces el hecho de llevarse la vara para quitarle la caperuza con los dientes significaba transgredir una de las normas más rígidas de sus religiones. ¿Cómo le pareció? Y entonces ellos se rebotaron, dijeron que no. A mí me tocó ver un espectáculo que dio un muchacho musulmán por allá en un paseo por el sur de Alemania, que le dieron una carne apanada. Se la comió y preguntó cómo se llamaba ese plato. Y le dijeron que era filete de cerdo. Oiga, hombre, por Dios. El escándalo que armó ese tipo. Y con absoluta certeza que también se enfermó. Pero inmediatamente se revolcaba en el suelo y todo eso. Y cólicos. Así es. ¿Hasta qué punto puede operar sí, señor, la sugestión? Esa sugestión. Lo cierto de este caso de los cipayos es que inclusive cuenta la historia, yo la traía por aquí, cuenta la historia que ellos, era tan la furia de estos cipayos, que mataron y mutilaron a cientos de ingleses en Cawnpore, en Delhi y en Lucknow, y los mutilaron, a muchos de ellos los mutilaron justamente porque los habían obligado a morder, a quitarle la caperuza a esas cápsulas de esas balas. Y entonces eso iba contra sus principios religiosos, y ese motín inclusive generó que las tropas inglesas tuvieran que traer refuerzos para tratar de sofocar tal rebelión, y tuvieron que traer refuerzos y una buena cantidad de refuerzos que casi no dominan a esos cipayos, que eran además muy feroces, muy bravos, y los ingleses no podían con ellos. Y se tardaron más de un año en tratar de sofocar esa rebelión. Es la falta de conocimiento de los aspectos de los patrones culturales, hombre. Eso es muy delicado. Eso es, hay dentro de la cultura hay cosas que son intocables, ¿no? Que son los ídolos, ¿no? Todos esos imaginarios que no se pueden tocar, que nadie se puede meter con ellos, ¿no? Porque pues produce una reacción, y es reacción masiva y terrible. En el caso, por ejemplo, de los musulmanes con el cerdo, que es el animal pues cochino por excelencia, ¿no? El animal digamos sucio y inmundo. Creencia que por demás también es común para los judíos, ¿no? Claro, es que ellos son primos, sí, claro. ¿No? Ellos vienen de esa La rama. matriz de las tres grandes religiones del mundo es el judaísmo, ¿no? Judaísmo, los musulmanes, sí. El judaísmo y el cristianismo. Sí, señor. Vienen por ahí. En ese sentido, pues, hay un error de los mismos británicos, porque los cipayos eran precisamente la tropa más sumisa que tenían los ingleses. O sea, ellos eran prácticamente esclavos de los ingleses. Y era una tropa élite a la que mandaban siempre adelante, porque eran muy feroces. Es que en la Segunda Guerra Mundial volvieron a contratar, claro, estos eran gurkhas ya, no eran de Nepal, para atacar, para hacer terrorismo. Oiga bien, es que está creyendo que terrorismo no es sino por aquí, ¿no? Nosotros aquí tercermundistas y tal, o que lo hacen por allá los árabes. No, señor. Las tropas inglesas, o mejor dicho, el comando inglés de la guerra, contrató gurkhas para que hicieran terrorismo en las filas alemanas. Esa gente era muy ágil, y sobre todo por la noche se desplazaban con una facilidad extraordinaria. Eso, se metían por cualquier parte. Además son pequeños, ¿no? Y son morenos. O sea, estaban... Y se tiznan la cara. Por eso es camuflado ya de una vez.
se iban para ahí, se metían a las tropas alemanas y entraban a un campamento donde estaban durmiendo alemanes y cogían y tocaban el hombro del que estaba durmiendo para ver los galones que tenía o para ver las insignias, y buscaban al de mayor graduación, le tapaban la boca y le cortaban la cabeza con esos puñales que ellos utilizaban. Lo degollaban. Entonces salían y se iban. Oiga, hombre, ya me asusté yo también. Con cuidado, sí señor. Pues hombre, mire, ellos salían y se perdían inmediatamente en la espesura, se volvían humo. Al otro día despertaban los que estaban durmiendo en el campamento y veían ese espectáculo horroroso, y le digo, entraban en pánico. Obvio. Eso les causaba una psicosis. Ver a un oficial de alto grado, o el que mandaba ahí, bueno, podía ser un sargento, lo que fuera, pero verlo ahí degollado, el comandante de ese destacamento, degollado, hombre, eso era asustador, ¿no? Claro. Asustador. Claro. Sí, y mucho más asustador por el hecho de que, a más de que la sangre es escandalosa, cuando existe una jerarquía muy rígida, supremamente rígida, regularmente el cuerpo depende de aquel que se supone es la cabeza, y una vez cercenada la cabeza, inmediatamente viene el desorden, porque entran en pánico, la confusión en la tropa, no hay quien mande. No hay quien mande. Claro. Quien mande. La disciplina militar tiene ese problema, ¿no? Se necesita quien mande. Mire, a propósito de eso, Juan, de ese tipo de violencia, nosotros tenemos un héroe que, si bien es cierto, se ha prestado para mucha mofa y para decir que era un personaje pintoresco. Yo creo que fue uno, entre otras cosas se dice que la guerra de la independencia, gran parte de ella fue ganada y se denominó en un momento dado la guerra de los tres coroneles, de Córdoba, Maza y Carvajal, los tres coroneles. El del llanero, ¿no? Carvajal. Sí, y en este caso estamos hablando es de Hermógenes Maza, el general Maza. El general Maza, un hombre muy, pero muy violento, muy, pero muy bravo. Pero también... Se le enfrentó a Bolívar, ¿no? Sí, claro, pero además muy leal. Hemos dicho, era un perro de presa, pero así como se le enfrentó a Bolívar, Juan, recuerde usted que también casi lo mata. Él casi mata a Bolívar, ¿usted sabía eso? Cuando le lanzó ese mandoble que le... No, cuando él... Recuerde cuando él... Ah, tal vez sí. Cuando Bolívar viene de la batalla de Boyacá, él se adelanta sin escoltas para tratar de entrar a Santa Fe de Bogotá, a ver si podría atrapar a Sámano. Y resulta que por esas cosas de la misma guerra, al general Maza, que entonces era un teniente coronel, lo habían prácticamente sacado del mando, porque era un hombre supremamente violento. Lo mandaron para Bogotá, y estando en Santa Fe de Bogotá lo tenían al margen del ejército. Le llegó la noticia de que los patriotas acababan de ganar en el puente de Boyacá, y entonces él, jubiloso, salió a matar a todos los realistas que encontraba en Bogotá. Al que se encontraba lo pasaba, y en función de eso salió a perseguir a los que estaban huyendo, y ya había alcanzado una buena parte de la sabana, pues ya había más allá del puente del Común. Por esas casualidades del destino, Juan, resulta que él ese día no quiso llevar fusil, sino una lanza. Eso fue la batalla de Boyacá, fue el 7 de agosto. Bolívar llegaba a la sabana de Bogotá el 9 de agosto por la mañana. Resulta que Bolívar dejó a todos sus escoltas, dejó a toda su tropa, la dejó atrás, y se vino a caballo él solo, sin ninguna escolta. Parece que algunos partieron detrás de él para tratar de protegerlo, pero lo hizo a galope tendido, hasta el punto de que botó a los que los debían escoltar a él y se vino.
Pues resulta que salía Maza por la sabana, dizque a tratar de capturar, de matar a los que iban huyendo. Y entonces, más allá del puente del Común, cuando él de pronto vio que viene a galope tendido una figura solitaria, un tipo más o menos pequeño, pero evidentemente militar, y entonces tomó su lanza y partió también contra el que venía, y le dice: alto, ¿quién vive? Y el tipo no respondió, y se fueron acercando, y volvió a repetir: alto, ¿quién vive? Cuando ya estaban junto a él, el otro pasó y le dijo: hombre, no sea pendejo, hombre, y sígame. Cuando él se quedó mirándolo, y era Bolívar. ¿Cómo le pareció? Donde él, bueno, hubiera llevado el fusil, lo habría matado, lo habría matado. Sí, se tuvo que acercar. Claro. Eso pero el cuento mío va para este otro lado. Yo no sé si usted se acuerda que él era el comandante del Magdalena cuando la guerra, cuando la campaña del Magdalena, cuando la campaña del Magdalena, que la ganó él, la batalla de Tenerife, que con unas canoas les hundió los barcos a los españoles, yéndole en canoas y con lanceros nomás, y no se sabe, pero les hundió los barcos, y uno de ellos solamente se logró salvar en Tenerife. Y resulta que llegó a Tamalameque, y en Tamalameque, cuando lo de Tenerife, imagínese que llegó al Banco Magdalena e hizo sacar lo que llamaban la silla abacial, o sea, donde se siente el cura para presidir la ceremonia. Y entonces, la del abad, pues mejor dicho. Sí. Y entonces la hizo sacar para la orilla del río, y a los que había capturado de ese buque empezó a hacerlos desfilar por la orilla del río, cuidando de que los prisioneros no se le fueran a tirar al agua. Entonces, con una escolta pero del lado del río y otra escolta del otro lado, y sentado en esa silla él dictaba sentencia de muerte. Entonces preguntaba, que veía cara de español, le preguntaba: diga Francisco, y el español decía Francisco. O le escribía en un tablerito la palabra Zaragoza. Sí. El que decía Zaragoza, ay Dios o el que mío. decía corazón, y los hacía subir al puente del barco, les hacía poner la cabeza sobre la borda, y venían dos negros grandotes y les mochaban la cabeza, y aún a muchos de ellos, sin que la cabeza quedara absolutamente cercenada, los tiraba al río. Hombre, por ahí van dos tipos por allí, por la calle Medellín, por la playa. Pero iban en aceras diferentes, se saludan uno al otro. Adiós, corazón. Y el otro le contesta: adiós, mi cielo. Y preguntó una señora: oiga, hombre, ¿ustedes son españoles? No, nosotros somos gays. Sí. No más que gays. Sí. Pero la conclusión de la historia entonces de Hermógenes Maza es que hizo una matazón impresionante, y cuentan que las aguas del Magdalena eran teñidas de sangre. Y entonces, Tremendo eso. Entonces, en vista de eso, en ese momento era vicepresidente Santander en ejercicio, ¿no? En funciones. Porque eso fue más adelante del 7 de agosto, eso fue después hemos dicho, cuando ya los residuos estaban haciéndolos salir del país, cuando ya se había liberado todo el país, se había independizado, pero quedaban reductos en las márgenes de los ríos y especialmente en esas poblaciones de la costa, y le habían ordenado que tomara Mompox o Mompox, y entonces le llegó a Santander el chisme ese de que él había acogido a todos los españoles y los había matado después de hacerles pronunciar la fórmula de Francisco, corazón, canción, oración. Y entonces que el río Magdalena estaba teñido de rojo. Entonces Santander le mandó una nota en la que decía que no más derramamiento de sangre. Hay un libro delicioso, Juan, de Alberto Miramón, no sé si usted lo conoce, que es precisamente la vida de Hermógenes Maza. Y mire cómo lo narra esa partecita.
Sabedor el gobierno de Bogotá de la implacable y sumaria justicia que más ejercitaba desde que salió el 24 de enero con su flotilla, le envió un comisionado con la orden terminante de no derramar ni una gota más de sangre. Los prisioneros iban en aumento, eran carga muy onerosa en aquella marcha bélica. En una choza de pescadores 60 kilómetros abajo de Gamarra, consiguió el jefe patriota algunos cueros de res. Con ellos hizo fabricar unos zurrones. ¿Explique usted qué es zurrón? Hombre, un zurrón es un cuero... Se hace como un estuche. Como un sí, es un cuero cocido que forma así un recipiente. A ver, el zurrón tenía la característica de que se podía colgar o se podía poner en el lomo de las mulas, en la enjalma, pues, ¿no? Y servía especialmente para cargar tierra, ¿no? Para llevar, digamos, materiales. Y entonces además dice... se podía abrir por debajo para que soltara la tierra. Ah, sí, señor. Y en una choza de pescadores 60 kilómetros abajo de Gamarra, consiguió el jefe patriota algunos cueros de res. Con ellos hizo fabricar unos zurrones, metió en cada uno 2 o 3 prisioneros y se los entregó a las torrentosas aguas del río. El parte que dio de este hecho, de su puño y letra, fue lacónico y mortal, como la cabeza de una serpiente cascabel, porque la orden era no más derramamiento de sangre. Y él, al dar el parte, le envió este mensaje que decía: cumplidas sus órdenes, con los últimos prisioneros no se derramó ni una gota de sangre. Qué bárbaro, hombre. Claro que Santander tampoco tuvo ningún empacho en fusilar a Barreiro, pues, a todos esos que cayeron ahí en el puente de Boyacá, pero terrible eso, hombre, terrible, ¿no? Es impresionante. Mire, pero todo este cuento va también, Juan, al hecho de que en el caso de Hermógenes Maza, lo que hizo él esa ejecución no fue otra cosa que una disculpa. Igual seguía matando, ni una gota de sangre derramada. Como el caso de la guerra de la barba de la que estábamos hablando, que duró 301 años, como la sentencia a muerte de Sócrates, de la que veníamos hablando, y después de estos otros casos que hemos mencionado. Y es el hecho de que el hombre siempre busca disculpas o pretextos para muchísimas cosas. Y en la vida diaria siempre estamos muy proclives a buscar un pretexto para cualquier cosa. Es el mecanismo de defensa más común que nosotros tenemos. Tiene muchas formas, pero tal vez la más común es ese de racionalización, de tratar de justificar con razones que no son válidas naturalmente, pero de todas maneras se racionaliza para tratar de justificar un hecho. Las razones del lobo. Por ejemplo, ¿recuerda usted el dicho que tenemos aquí en Antioquia, no? Desde que se hicieron las excusas, el gato no come queso. Bueno, la gente dice, hombre, excusas se refiere a disculpas, no. Es una analogía. Es una analogía con una palabra que corresponde a una especie de alacena o de... escudilla. No, a ver, hombre, es como una jaula en donde se guardan víveres, se guardan cosas de comida y se cierra para que no puedan entrar los animales, ¿no? Ni las ratas ni todo. O puede ser también un colgandejo que hay en las casas, para que en las casas de campo, no estamos hablando de las casas de campo antioqueñas, bueno, debe estar en cualquier parte, ¿no? A mí me contaba mi abuelo, que cuando obviamente no había nevera, la carne se ponía a gulunguear, que llamaban. Exactamente. Colgaban de un rejo cerca del fuego para que se fuera secando y ahumando. Y entonces los gatos bajaban por la cuerda, lo mismo que las ratas. Y en esa época usaban unas escudillas, o sea, unos platones grandes, unas casi que cuasi poncheras, pues, que también las llamaban excusa, y eran de peltre. Entonces el gato descendía agarrado, bien agarrado al rejo o a la soga. Pero cuando llegaba a la escudilla, se resbalaba. Se resbalaba, lo mismo la rata, y la carne estaba debajo de la escudilla. No, a eso también le ponían una botella.
Ujú. Y ahí Sí. sí, ni una rata, pues, ni nada, ¿no? Eso, ni una rata con herraduras, pues, podía pasar de ahí. Ajá. Eso ahí mismo salía volando. A eso también le decían, creo que escusa. Pero era el aparatejo, no únicamente el rejo, sino... Es que eso lo formaban un palo sostenido por 2 cuerdas. Ujú. Podía ser un palo o podía ser una caja también, ¿no? Sí. Un contenedor ahí de cosas. Entonces, lo ponían al humo precisamente para que se ahumara, ¿no? Para Se oreara. para que pues se cure, ¿no? Para que se cure y no se dañe, no se descomponga. Yo creo que los seres humanos en ese sentido somos, además somos muy ricos en disculpas, ¿no? La más proverbial, la de la zorra. Ujú. No me como esas uvas porque están verdes. Ujú. Sí, señor. Aquí decimos, en nuestra tierra, en los campos, se dice, hombre, eso dijo la chucha cuando se fue al agua. Yo siempre me iba a bañar. Ujú. Sí. Ujú. Porque se cae el caballo, no es que yo me bajo así. Yo me bajo así, sí. Yo me bajo de esa manera. Como el difunto José Valencia, mi amigo allá de Caramanta, que una vez le dio borracho por montarse en una mula y le dijo el dueño de la mula, hombre, don José, no se monte en ese animal es pajarero, ese animal lo tumba, ese animal le riega los tabacos, don José, no se meta con ese animal. Nada, yo me le monto. Se le montó, la mula dio 3 brincos y el tipo cayó, pero cuán largo era. Entonces corre todo el mundo, a ver, ¿qué le pasó, hombre, don José? ¿Qué? ¿Le ocurrió algo? Nada, hijo de tanta, yo siempre me bajo así. No, yo siempre me iba a bajar, fue lo que dijo. ¿No? Yo siempre me iba a bajar. Yo siempre me iba a bajar. Hombre, sí, señor. Mire, y somos muy ricos en disculpas. Sí, claro. El viejo truco del accidente de tránsito, entonces son 2 carros chocados y entonces armaron un taco y no pude pasar. Se me pinchó la llanta. Porque entre otras cosas, Juan, precisamente partiendo de esa actitud, nosotros tenemos la tendencia a descargar las culpas en otros y buscamos precisamente los pretextos. Y nosotros pues hemos hablado mucho de eso en muchísimos programas, pero yo creo que vale la pena traerlo a colación aquí también. Y es aquello de que es muy de nosotros los latinos, me cogió la noche. O sea, la noche es una desalmada que me agarró y no me dejó salir a tiempo. Ah, sí. Me dejó el bus, ¿cierto? A unas las deja el tren. Sí, bueno, eso ya son otras. Sí. Pero me dejó el bus. O Juan, la otra también, el vaso se cayó. O sea, él estaba quietecito ahí, tranquilo, cuando de pronto le dio por brincar. Le dio por y brincar. tran y se cayó, sí. Sí. O sea, uno lo deja el bus, lo coge la noche. No, ese pronombre se, el indefinido se, eso es lo más socorrido. Imagínese usted, por ejemplo, qué pasaría en los medios colombianos si no hubiera el pronombre se, ese indefinido, con esa tranquilidad pues que lo usan en todos los medios, ¿no? Y lo usamos nosotros también. Se rumora, ¿no? Se dice. Se comenta. Se afirma. Se afirma. Se ha escuchado en fuentes de alta fidelidad que tal cosa o que tal otra, que el presidente viaja mañana o que el presidente sale, que el presidente sube, que el presidente baja. Hombre, por Dios, pero ese se, dijo, bueno, a ver, pero ¿quién es ese se? Y no se sabe. No se sabe. En todo caso, un tipo supremamente sí. bien informado. Pues sabe María, imagínate. El que lo sabe todo. Sí. Ese es el famoso C. Ahí tiene usted. Hombre, ¿te parece bien que hablemos con los televidentes? Me parece muy bien. Y por aquí tenemos mensajes. Por aquí, por ejemplo, nos lo manda Pablo Zuluaga, que dice: buenos días, ya que hablan de Sócrates, se puede decir o afirmar que fue el más grande de los filósofos de la historia. Muchas gracias, Pablo Zuluaga. Hay una trilogía, ¿no?, que tiene mucha fama, ¿no?, históricamente, que fueron precisamente Sócrates el primero, después Platón y después Aristóteles. En ese orden. Ahí están en ese orden.
Porque aunque los griegos sostenían que tenían eran 7 sabios. Pero sí, Solón y todos esos eran los 7 sabios, pero digamos que eran gente más vinculada con la política, con el gobierno, que con la filosofía. No, ellos más bien manejaban era la filosofía política o la filosofía del Estado. Pero estos que se dedicaron y que prácticamente pues continuaron ese invento griego, porque la filosofía es un invento exclusivo de los griegos. Ahí sí no nos podemos decir mentiras, ni los chinos, ni los africanos, ni nadie, ningún pueblo hizo lo que hicieron los griegos con relación a la filosofía. Ellos inventaron eso. Ese es el mérito de los griegos, indudablemente. Bueno, ya saben nuestros televidentes, hoy vamos a hablar de las disculpas y de los pretextos, que es algo muy socorrido en nuestro medio y que forma y que está muy afianzado, muy anclado en nuestra idiosincrasia. Nosotros tendemos mucho a acudir a los pretextos y a las disculpas. Recuerden nuestros números: 381-5454 para llamadas en el área metropolitana, 851-1170 para fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-000-515015. Comenzamos entonces con nuestros televidentes. Nos está llamando Jorge Cuellar desde Santa Mónica. Jorge. Hola. Bienvenido, hola. Muchas gracias porque no, pues me entró la llamada facilísimo, no lo podía creer. Normalmente todo el mundo dice que brega y brega llamar, pero me entró de una. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no, pues a propósito de esto de las disculpas y los pretextos, hay una forma lingüística que se está utilizando mucho, y es cuando la gente no quiere definir una cosa. Por ejemplo, le dice: Néstor, vos tenés un buzo como gris, como no sé qué, o como si sé más, y es que estaba como bravo, ¿no? O estaba como, y uno dice, pero ¿cómo o estaba? Entonces, finalmente, ¿cuál de las dos formas se usa? Pues por ejemplo, yo soy un aguerrido atacante de como esto o como el otro, porque me parece que están utilizando el conector de una manera pues completamente ilógica, ¿no? Eso es como un... sí, pero yo creo que ahí es válido. Es como un expediente para evadir responsabilidades. Exacto. Porque no querés definir la cosa ni llamarla por el nombre que es. Como decir... Por temor a comprometerse. Vos estás como berraco. ¿Será? Ah. ¿Cómo por qué? Para que veas. Como temor a comprometerse. Sí. ¿Será que como que es cierto? Parece, así ¿no? es, Jorge. No, es que estoy como hablando a los gritos. No, tranquilo. Pero que Juan iba a anotar algo. No, que hay muchas muletillas que disfrazan realmente la falta de compromiso de mucha gente, ¿no? Y entonces pues utilizan una cantidad de palabras o de expresiones que lo que quieren es salvar la responsabilidad del hablante, no más. Bueno, y otra cosa, yo trabajo como profesor, soy profesor universitario, y me acordé de una cosa tremenda, que son las disculpas de los estudiantes. Ah, no, en eso sí somos cinturones negros. Pero pónganle cuidado a esta. Un día un estudiante me dijo que no había podido llevar el trabajo porque la impresora tenía un virus. Ave María. Ah, la impresora tenía un virus, no el computador, sino la impresora. No, la impresora. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo le entra un virus a una impresora. No, pues imagínese, lo tiene que inyectar. Sí. La tinta estaba contaminada con ese virus. Sí, señor, con el que está de moda ahora, pues, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me han dicho muchas, pues, pero tal vez de las más sorprendentes fue una vez que un estudiante de un programa que teníamos nosotros a distancia o semipresencial en el Caquetá,
me dijo, no me llegó a tiempo, ¿no? A un examen. ¿Qué le pasó, hombre? Y no, profesor, venía para acá y me vine a tiempo, pero no me dejó pasar una tigra recién parida. Y ahí sí estamos pailas, como se dice. Pero en el caso de él, absolutamente creíble. No, totalmente creíble. Claro, pues, que es una zona selvática, hombre, por ahí tigre mariposo. Y mucho más que una travesía de un estudiante puede durar 2-3 días. Ah, sí, claro, ellos venían de la montaña, o del monte, pues, ¿no? Y yo me pues ni modo de preguntarle a la tigra ni que ella te firme algún certificado, pues, ¿no? La próxima vez pone más cuidado. Jorge, ¿algo más? No, pues una última disculpa para que estaba recordando. Yo trabajé mucho tiempo en una universidad en Bogotá y alguna vez me llegaron unos estudiantes tarde a un parcial con un tufo, pues el más impresionante. Me dijeron, profe, vea, qué pena que es que se nos pinchó la llanta del carro, bueno, en fin, preocupadísimos. Yo les dije, bueno, listo, nos vemos al día siguiente en tal salón para hacer el parcial. Los senté a cada uno en una esquina distinta. Entonces yo les dije, bueno, el parcial se va a demorar 1 minuto y tiene una sola pregunta. Entonces la pregunta era la siguiente: ¿qué llanta del carro se les pinchó? Ay, María. Y la pregunta hecha a todos de manera independiente. Claro, ahí sí porque estaban quedan sentados en distintas esquinas del salón y no podían hablar. tremendo. Por supuesto sacaron 0 en el examen, porque a ninguno le coincidió. Y muchas gracias, el programa lo descubrí recientemente, me encanta. Pues muchas veces me quedo dormido, pero pues lo he disfrutado mucho. Hace más o menos una semana que lo estoy escuchando. Tranquilo que comenzamos, esta es la segunda semana de programa. ¿En serio? Comenzamos la semana pasada, tranquilo. Ave María. Ah, bueno, no, muchas gracias, me encanta el programa y bueno, espero seguirme comunicando otras veces porque soy bastante noctámbulo. Jorge, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias pues. Recordemos el correo electrónico, es el @teleantioquia.com.co y pueden escribirnos también sus mensajes y aquí los transmitiremos. Sí, señora, aquí hay uno, por ejemplo, de Jaime Alonso Restrepo. Nos dice, hola, buenas tardes equipo de tan digno programa que ha comenzado a calar en nuestros corazones y en nuestro raciocinio, porque si bien con la ilustración enseña, también lo hace con el análisis y la visión de cada uno de los maestros expositores. Hace tiempo no se veía en la televisión colombiana regional un programa con tanto fundamento y ayuda para entender nuestros antecedentes histórico-culturales y el devenir que es incierto. Si cuentan con alguna información que puedan compartir, por favor, anexármela, les quedará agradecido. Muchísimas gracias, don Jaime. Gracias, don Jaime. Saludamos a Angélica Marín, que nos está llamando desde el Guarín. Angélica Guarín, que nos llama desde el estadio. Angélica, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Solamente quería saludar al profesor. Es una persona que le tengo mucho cariño, que le tengo muchos recuerdos porque fue un gran maestro en la universidad y me siento feliz de volverlo a ver, aunque sea por televisión. Gracias, Angélica, muy amable. A mí también me agrada mucho escuchar su voz. Muy querida. Gracias. De usted aprendí muchas cosas en la universidad. Muy amable. Me acuerdo cuando nos enseñaba un profesional del deporte, historia del deporte. Las historias suyas eran fabulosas. Y recuerdos muy lindos que tengo de usted, de sus cuentos, de sus exámenes, de todas las cosas que compartió. Quería agradecerle y que me encanta que esté en ese programa compartiendo toda esa sabiduría que siempre he tenido. Muy amable, Angélica, siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, Angélica. Recuerden nuestras líneas. 381-5454 en el área metropolitana de Medellín. Fuera del área metropolitana, 851-1170. Y la línea gratuita nacional 01-8000-51-5015.
Saludamos a Yasmín Arango, que nos llama desde Manrique. Yasmín, buenos días. Ay, muy feliz de haberme comunicado con ustedes. Muchas gracias, bienvenida, Yasmín. Me encanta escucharlos en la radio. Sí. Pero ahora que están en televisión estoy más contenta. No me diga, ¿y por qué? Los felicito mucho, mucho. Y que el programa siga así de bien. Muchas gracias por recibir mi llamada. A usted, Yasmín, muchísimas gracias por llamarnos. Si quiere hacernos algún aporte sobre el tema que estamos abordando hoy de las disculpas y pretextos, bienvenida es. Ay, no, yo tengo un problema. Sí. Soy muy incumplida. Ah, no, por eso no se preocupe. Yo conozco un cinturón negro décimo dan en incumplimiento, pues que yo le digo que le da mitad de partido al que le pongan. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, Yasmín. A ustedes. Hasta luego. Recuerden, tenemos líneas disponibles. Nos pueden llamar del exterior, de cualquier parte de Colombia, de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia. Doña Marta López desde Cisneros. Desde mi pueblo hermoso. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, doña Marta, ¿cómo le va a usted? Muy bien, gracias. El programa me gusta, primera vez que yo veo, pero me quedé conectada en este instante. Sí. Dentro de las disculpas, ustedes estaban hablando de los griegos y que me resolvió una inquietud. ¿Qué pasa entonces con por qué a Safo la mandaron a la isla de Lesbos? ¿A quién? A Safo. A Safo la mandaron a la isla de Lesbos. Se fue una condena también. En aquella época los griegos usaban una medida que se llamaba... Lo mismo que... se llamaba... ¿Qué pasó con Arquíloco? ¿Con quién, Antíoco? Arquíloco. No, ese sí no lo tengo en mis... Safo sí era una poetisa. Y resulta que sus poemas eran supremamente eróticos y entonces escandalizaba a los griegos, más viniendo de una mujer. Y por eso la extrañaron, se llamaba extrañamiento, enviarla al destierro a la isla de Lesbos, en donde precisamente no existían sino sacerdotisas. Claro. Y también mujeres dedicadas a la actividad poética, pues a la actividad artística, y como no eran sino mujeres, pues entonces ya el término lesbiana es un término común usado hoy para hablar del homosexualismo femenino. Sí, eso lo entiendo. Sí, señor. Sí, lo entiendo. Yo pretendo que ustedes me cuenten exactamente qué fue lo que pasó con Safo. ¿Quién sería? No, Safo. Extrañaron, como me acaban de decir, A Safo. hacia la isla de Lesbos. Sí, a Safo. Y lo que les comento es de Sollón. No, ese sí no lo recuerdo yo. Es muy difícil responder esas preguntas. Aquí también una señora una vez nos preguntó de qué había muerto la reina Isabel y pues de pronto de rabia porque cómo se mantenía tan brava con los moros. Pero de pronto el nombre de Artíloco. No, Arquíloco. Q-O-I-L-O. Porque ellos sí tenían un nombre muy común que era Antíoco. Pero ese Artíloco. Sí. De todas maneras vamos a averiguarlo a ver qué podemos encontrar por ahí. O algún oyente nos dice, sí. Algún televidente nos llame. Para el próximo programa. Bueno, doña Marta, muchas gracias y créame que en lo personal me place mucho que nos llame desde Cisneros porque aunque yo no nací físicamente allá, mi pueblo entrañable se llama Cisneros. Allá crecí y pasé la mejor parte de mi vida en Cisneros. Muchas gracias, doña Marta. Bueno. Que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles y tenemos también mensajes. Sí, señor, tenemos mensajes. Don Flavio Augusto Zapata Suárez nos manda a saludar. Sí. Nos dice, señores, ¿cómo les va? La presente es para reportar sintonía, agradecerle a los dos maestros que hay en la mesa, en especial a don Néstor, al cual he aprendido mucho y enriquece en la TV con su presencia. Les agradezco las enseñanzas que nos dejan noche tras noche. Flavio Zapata,
25 años, Bogotá. Hombre, muchas gracias a don Flavio. Saludemos a María Gladys González, que nos está llamando desde Laureles. María Gladys, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Muy bien. No sé si ya lo han tocado en el tema de las disculpas. La disculpa no pedida desgasta siempre al oyente y pone en mayor duda a quien lo explica. Ese término muy popular que entre más uno se disculpa, más la embarra. Acuérdese de aquella frase que dice: a explicación no pedida, sí, acusación manifiesta. Acusación manifiesta. Ponerse en evidencia, cada vez mayormente. Claro. Sí. Muy así interesante el tema de ustedes. Lo conocí apenas ayer o antier el programa. No me puedo quedar hasta estas horas, no sé cómo obtengo grabaciones, porque me parece bien interesante todos los... Tengo entendido, perdón, doña María Gladys, que usted va a poder encontrar los audios, los archivos de audio del programa, creo que los puede encontrar en nuestra página, que es www.teleantioquia.com.co. No sé si ya estén en el archivo de audios, pero creo que el proyecto es que todos estos programas queden ahí para que la persona que desee lo pueda escuchar en el momento que lo considere conveniente. Maravilloso, porque yo dirijo unos grupos de empresarios hacia una búsqueda de valores y permanentemente tengo que traer a colación ejemplos que contextualicen o que den a comprender mayormente cuando uno hace un ejemplo, pues una enseñanza. Y los temas que han tocado, por ejemplo, ayer y antier, con respecto a los conflictos, a todos estos cosas que se están dando con nuestros vecinos y con todo, traían a colación unos ejemplos muy interesantes de nuestra propia historia y de historias, pues que siempre tomamos las de otros, pero las nuestras son mucho más interesantes. Doña María Gladys, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones y que Dios los asista con mayor sabiduría cada día. A usted muchas gracias. Don Alfonso desde Ulloa, Valle. Adelante, don Alfonso. Profesor Juan Manuel, ¿cómo está? Bien, señor, muy amable. Néstor Armando, el nombre del personaje de la mitología que pregunta la señora, ¿cuál es? Artíloco, eso fue lo que yo le entendí. Sí, yo también es un personaje de la mitología. Sí. Lo menciona Homero en la Odisea. Era uno de los pretendientes más importantes que habían ido a esperar que Penélope tomara la decisión de escoger uno para casarse. Entonces es de la Odisea. De la Odisea, es un personaje de la Odisea. Es tal vez el pretendiente más importante, era uno de los más ricos, de los más hacendosos. El que fue de Penélope. Sí, pretendiente de Penélope. Ajá, él era un pretendiente de Penélope. Entonces pero fue el principal rival de Aquiles, de Ulises, cuando él regresó del destierro de 20 años. Entonces ese murió mal. Murió flechado. Lo que pasa es que murió flechado cuando Ulises tensó su arco. Cuando Ulises y el hijo Telémaco, los reunieron y cerraron todas las puertas, escondieron las armas, y él con la lanza, que es disfrazado de mendigo, fue el único que pudo encordar el arco. Lo que pasa es que el arco era un arco tan grande y tan difícil de tensar que el único que podía hacerlo era Ulises, y entonces Penélope les puso la prueba de que debían disparar una flecha y hacer pasar la flecha por 12 anillas filadas una detrás de otra, y para dar en el blanco, 12 argollas, y debían pasar la flecha por esas 12 argollas y dar en el blanco, y todos fallaron. Entonces ahí estaba también Artíloco. Llegó Ulises disfrazado de mendigo, que lo acompañaba a su hijo Telémaco, sacó la flecha, logró tensar el arco, disparó, pasó las 12 anillas, dio en el blanco, y a continuación cogió a todos los... Inmediatamente enfocó el arco contra los pretendientes. Y ahí cayó Artíloco entonces. Ahí quedaron. Excelente ese aporte. Como mariposa de museo. Hablando de esto, las disculpas, en la misma mitología, en la misma historia griega también
¿Creen ustedes que si Paris no hubiese raptado a Helena, la guerra de Troya no se hubiese presentado? De todas maneras, Agamenón iba a atacar Troya con uno u otro motivo. En ese momento fue el rapto de Helena, pero la guerra de Troya se iba a presentar porque Agamenón estaba decidido a atacar Troya. Y además porque los griegos le llevaban muchas ganas a ese sitio por ser un enclave muy estratégico, por una parte, y por la otra, porque era una despensa agrícola que le hacía falta a los griegos. O sea que lo que usted dice, de una u otra manera habrían atacado. Ajá. Otra cosita que quería yo conceptuar, y respecto a esto de que hablaba Juan Manuel ahora, de la frase que se acostumbra, por ahí se dice, hay algo que yo he notado en los noticieros de televisión y también a veces en prensa escrita, que el periodista utiliza mucho la frase según trascendió, pero cuando el periodista dice según trascendió, o sea, no es clara la noticia, no nombra la fuente, no es directo, no es objetivo, la expresión no es objetiva. Cuando yo digo según trascendió, estoy divagando. Sí, señor. Demasiado ambigua esa expresión. Sí, es muy ambiguo. Se comenta que Jesucristo era pobre, pero nadie lo... Exacto. Sí. O cuando yo quiero sacar una verdad a una persona, pero no quiero ser yo realmente, al meterme como involucrado, yo a la otra persona le digo, por ahí dicen que usted hace esto. Claro. Por ahí dicen. Es una fórmula demasiado socorrida para enjuiciar a alguien lavándose las manos. Así es. Profesores, yo les agradezco mucho, soy como habló uno de los participantes anteriores, soy un noctámbulo y ustedes acompañan parte de mi noche y de mi madrugada. Muchas gracias por todo. A usted, Luis Alfonso, muchísimas gracias y pues vuelva a comunicarse con nosotros. Tenemos una llamada de Manizales. Don Dani, ¿qué? Doña Dani de Monte. Sí, muy buenos días, profesores, Néstor Armando Alzate y Juan Manuel. Pues muy contento de verlos ya a través de la pantalla chica, muchos años escuchándoles a través de la radio. Pues los felicito y cada día dejan más enseñanzas del pueblo colombiano y ahora especialmente a través de este medio tan importante. Yo creo que el más importante de la televisión regional como es Teleantioquia. Estoy muy atento al tema de esta noche sobre los pretextos y las disculpas. Yo creo que en cuanto a pretextos y disculpas, yo soy un campeón, porque en mi época, cuando tuve que elaborar con muchos compañeros, siempre tenía una disculpa a flor de labio, un pretexto para disculpar mis llegadas tarde. Y pues fueron mis compañeros personas que me alcahuetearon las llegadas tarde, ya que mis disculpas y mis pretextos eran muchas veces jocosos, producían un humor especial, y de manera pues que en cuanto a esto sí estoy sobrado de lote. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, profesor Néstor Armando, profesor Juan Manuel, porque ahora que llamó el profesor y tocó esta muletilla tema, que está muy en boga, hay otras muletillas como igual, la muletilla tema. Usted escucha a un funcionario público o alguna persona que es entrevistada a través de la radio y puede nombrar en un testimonio de 1 minuto, yo he contado hasta 7, 8 veces la palabra tema. Tema en el diccionario dice que es una proposición, y un funcionario puede decir que el tema de las llantas, que el tema de la volqueta, que el tema de la... y realmente pues... El tema de la guerrilla, el tema de la paz, el tema del intercambio humanitario. El tema del celular. Correcto, sí, señor. No existe ni asunto, ni materia, ni tópico, no. No existe nada de eso. Ni objeto, en un ni nada. testimonio de 1 minuto yo le he contado a un funcionario 7, 8, 10 veces la palabra tema. No sé si es carencia de léxico o es una palabra que está de moda, pero que realmente personajes muy importantes ya la están usando y les dice mucho pues de un léxico amplio.
tengo otra inquietud y se las dejo pues a consideración, esto de pedir disculpas. Yo escucho a toda hora en los medios hablados pedir disculpas, que pidió disculpas. Yo entiendo que es ofrecer o presentar disculpas. Hay otra cosa que me deja muy inquieto, es 100%, pues considero que lo correcto es 100%, 100%, pues parece que es una palabra que no existe, es de mal empleo. Estas son mis inquietudes, profesores, los felicito, sigan adelante, que aquí tendrán televidentes siempre muy atentos a sus sabias enseñanzas. Buenas noches. A usted, don Oscar, muchísimas gracias. Don Dani. 100%, ¿cierto? Pues ya es por uso, ¿no? Debería ser, a ver, el 100, el número 100 o un 100. Yo creo que sí da 100%. No estoy seguro, pero lo tenemos que confirmar. Sin embargo, ya eso está muy consagrado por el uso general. Y cuando un error, lo consagra el uso general, ahí no hay nada que hacer. La lengua es lo más demagógico que hay. Ganan los malos. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Bueno, desde Pereira nos habla don Oscar Eduardo. Bienvenido. Muy buenas noches. Don Hernán perdón, es que se me olvidó el nombre suyo. Primero que todo, él es Juan Manuel, el que está viendo es Juan Manuel. Ah, Juan Manuel. ¿Y este otro es Néstor Armando? Bueno, señor, primero que todo es para felicitaros por el programa. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, yo lo escuchaba mucho por la radio y siempre me costaba escuchándolos. Y resulta que yo vine de España hace poquito y me alegra mucho haberlos conocido. Bastante. Y pues la excusa, yo creo que las excusas más fáciles son las del trabajo y las he practicado bastante. Hasta el final que no me creían, ya no me creían nada. ¿Cuál era su más la más ocurrida de todas de las que usted usaba? Pues que estaba enfermo. Yo creo que esa que estaba enfermo. Resulta que yo llevo 8 años trabajando. Yo tengo 26 años. Y pues por cosas del destino, y yo creo que por la juventud, solamente de lo que yo recuerdo trabajado, un mes completo que haya trabajado, 2 meses solamente, durante los 8 años. Y excusas hasta para tirar. Sí, señor. Sí, señor. Pues saque un libro. No. Claro, eso hay que difundirlo, ¿no? Porque hay gente que es muy poco original para sacar disculpas, entonces ahí tiene para que pero de todas maneras uno llega al momento que lo pillan. Ah, no, es que entre cielo y tierra no hay absolutamente nada que no sea conocido, ¿no? Sí. Como es que Lincoln dice que uno puede engañar, ¿cómo es? Uno puede engañar a alguien todo el mundo algún tiempo. Sí. Menos a uno. Algún tiempo, ¿cómo es? A alguien todo el tiempo, a mucha gente algún tiempo, pero nunca a todo el mundo todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Sí, señor. Oscar Eduardo, muchísimas gracias. A ustedes, me encantó haberlos conocido. Nunca los había visto y la semana pasada pues empecé a llamar y no fui capaz de que me entrara la llamada. De todas maneras, muchas gracias, ¿vale? A usted muchísimas gracias y bienvenido. Venga, hasta luego. Nos llama David Brujés desde Bogotá. David, buen día. Un placer. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Usted cómo está? Muy bien, afortunadamente. Pues llamada pues para la petición de la señora Gladys, que ella no puede escucharlos ustedes por la noche. Pues hay un grupo, pues primero en el Facebook, que yo soy el creador, y hay una persona que vive en la ciudad de Pereira que se llama Juan Giraldo. Él pagó un hosting de dinero de él y montó un sitio solo para el programa de ustedes. Y ustedes van a encontrar todos los audios de todos los programas que se han dado hasta el día de hoy y el video completo del programa. Entonces, ¿Cómo es que llama el grupo? Se llama, la página de internet es www.elbuho.org. Un momentico, vamos a apuntarlo aquí porque hay que entrar a mirarlo también. www.elbuho. Sí. Seguido, ¿no? El Búho, sí señor. Sí. .org.
Ah, ORG. Señor. Ah, qué bien, excelente. Sí, es un sitio muy bueno, ahí él también está colgando audios de Enigmas del Mundo, tiene más de 40 audios colgados, y las personas que tengan audios del 2006, 2005, 2004 para atrás, se los hacen llegar a Juan, que con gusto los sube. Yo le pasé ya la mayoría de audios que tengo de Enigmas del Mundo y todos los que tenía de Noche Buenos Días cuando ustedes trabajan en la cadena radial. Entonces las personas que quieran participar en el grupo, por favor, búsquense en el búho.org y descarguen los programas. Son súper livianos de descargar y los están completicos desde que hacen el corte de la Antioquia para ingresar al programa de Búho hasta que ustedes terminan. Son las horas y 50, 2 horas grabadas sin interrupción y con muy buena calidad de audio. ¿Y de Enigmas del Mundo cuántos programas tienen grabados? Hay más de 40 audios. Más de 40 audios. Sí. De pronto le tengo noticias sobre Enigmas. Perfecto. Yo me imagino, Néstor Armando. Me imagino que debe tener muy buen proyecto porque ese programa sería espectacular que lo pueda rescatar, porque mucha gente se conectó de Noche Buenos Días para escuchar Enigmas y hacía el circuito completo. Pues le agradecería que me llamara, porque además tenemos para usted, con Juan tenemos una razón que le queremos dar, que le envió a alguien. Perfecto. Néstor, entonces, ¿tu celular ya está bien? Sí, cómo no. Listo, entonces el día de mañana... Y le anuncio de una vez. Listo. Enigmas vuelve muy pronto y con otro nombre, ya le contaré el medio. Ok, no hay problema. El día de hoy, en nuestro curso del día, te llamo. Entonces, para la gente que esté interesada en ingresar a la página www.elbuho.org y en el Facebook el perfil es elbuhoteleantioquia@hotmail.com. He recibido muchas comunicaciones de personas a nivel del mundo. Una señora llamada Sandra desde La Palma de Mallorca mandó un mensaje de felicitaciones para las personas que están en el proyecto del Búho. Una persona muy comedida y felicitándole a ustedes dos por ese magnífico programa que tienen a esta hora de la madrugada. Muchas gracias, David. Un placer. Siempre a la orden, don Juan y Néstor. Entonces, pues para excusas, todas las del mundo. Para ir a estudiar, hasta con los mismos padres. Que el bus se varó, que no pasó bus, tocó coger taxi, me robaron y... Pues eso también demuestra inseguridad en la persona, porque si no se promete algo y no lo cumple es por vocación, también por irresponsabilidad, y todas las cosas por irresponsabilidad. Ese es mi punto de vista. Entonces, Néstor, muchísimas gracias por haberme pasado, porque sé que es una llamada a la semana, pero pues tenía este dato muy importante para que la gente que está a esta hora pueda conseguir los programas y los pueda escuchar en el carro, en el iPod, en el reproductor de música, y los pueda tener todo el día. ¿Listo? Muchísimas gracias, David, y hombre, agradecemos mucho más ese esfuerzo que hacen todos ustedes, que lo hacen de una manera tan espontánea, tan generosa, tan voluntaria, que nos anonada la palabra. Ustedes son las personas que hacen el programa, y hay otras personas que capturamos los programas y los emitimos para que esto no se pierda. Pues desafortunadamente, desde que ustedes empezaron el programa en el 90, era muy complicado hacer este tipo de cosas, pero con la tecnología que ahorita es dedicarle 1 hora diaria al programa, y pues que la gente se dé cuenta de la calidad de programas que sacan en este país, que no es ni novelas, ni farándula, ni cosas que no tienen sentido, ¿sí? Entonces, Néstor, muchísimas gracias, y con mucho gusto te estoy llamando el día de hoy para que conversemos al respecto de lo que me tengas que decir. ¿Listo? Gracias, David. Profesor Juan Manuel, buen día, y por favor, don Néstor, me saluda a doña Adriana. ¿Listo? Claro. Nos honra con su concepto, David, muy amable. Muchísimas gracias por esa colaboración. Don Juan, muy gentil, y hasta luego. Muchas gracias. Nos escribe un mensaje don Carlos González sobre el significado de mamola. Dice, del árabe hispánico mahmula, o del árabe clásico mahmulá, cosa que se sufre a la fuerza. Cierto modo de poner la mano debajo de la barba de alguien como para acariciarle o burlarse de él. Se hace comúnmente a los muchachos. Hacer a alguien la mamola es algo así como darle golpecitos debajo de la barba en señal de mofa, burla o chacota. Qué bien. Coloquialmente,
engañarle con caricias fingidas, tratándole de bobo. Bueno, ahí está pues la mamola. De todas maneras, ese gesto sí lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ese gesto de poner el puño aquí, la mano debajo del mentón. Inclusive a veces se hace este gesto de esta manera. Hombre, ya tenemos televisión para poder mostrar lo que en radio no podíamos hacerlo. Ponerlo aquí o hacia afuera, tirarle la palma de la mano, perdón, el dorso de la mano, tirarlo hacia afuera, desde dentro de la nuca hacia afuera. Quiere decir, está loco, está chiflado, o no le paren bolas, algo así. Recuerden nuestros números: 381-5454 para llamadas en el área metropolitana. Tenemos para fuera del área metropolitana 851-1170 y la línea gratuita nacional, que es el 018-051-5015. Pueden ustedes marcarnos cuando lo consideren conveniente. Aprovechemos esta oportunidad para darle un feliz cumpleaños a Mamá Nancy, que es una persona que ha sido muy de este programa, que la escuchamos de vez en cuando y que pues nos ha acompañado siempre. Una persona muy especial. Mamá Nancy cumple años este fin de semana y precisamente el domingo se van a reunir sus amigos para hacerle el agasajo, pues para celebrarle sus años a Mamá Nancy. Desde aquí nos unimos a la celebración y la acompañamos siempre, Mamá Nancy. Que los cumpla muy feliz. Totalmente de acuerdo, Mamá Nancy. Que sean muchos más y que podamos celebrarlo entre todos los búhos. Recuerden que todos están cordialmente invitados para asistir al Encuentro Nacional de Oyentes y de Televidentes de nuestro programa. Encuentro que haremos en San Gil, Santander. Un saludo al doctor Ricardo Durán, alcalde de San Gil, que ha sido muy deferente con nosotros. Vamos a estar allí en el tercer fin de semana del mes de octubre. Recuerden estos números. Número fijo en la ciudad de Medellín, 448-1300, 448-1300. O pueden llamar también a este número de celular 316-525-4784. 316-525-4784. Les responderán de Geotours y allí les van a dar toda la información que ustedes necesiten para que se inscriban y háganlo pronto porque el tiempo apremia y queremos reunirnos, volvernos a encontrar todos los amigos en San Gil en este tercer fin de semana del mes de octubre. Continuamos con nuestros televidentes, Juan. Tenemos a doña Ana Castrillón desde Roldanillo. Valle. Sí, señor, desde Roldanillo Valle. Doña Ana, bienvenida. Doña Ana. Bueno. Se nos fue doña Ana. Repítanos su llamada si lo considera como... Un poco de paciencia a los televidentes. Don Jaime Castrillón desde Bello. Sí, don Jaime, bienvenido. Sí, Jaime Cardona, rectifique, Jaime Cardona. Ah, Jaime Cardona. Don Jaime, pero quítele todo el volumen a su televisor, por favor, ¿sí? Sí, claro, no es que lo tengo todo abajo. Bueno, adelante pues que lo escuchamos. Buenas noches, Néstor Armando y Juan Manuel. Bienvenidos nosotros los televidentes al programa de Hugo. Qué bueno que del video ya pasamos como un complementario, del audio al video. Qué bien, hablando de los pretextos, quiero contarles una historia. Sí. Cuando yo era estudiante, entrábamos a las 8 de la mañana a estudiar. Sí. Cuando fulano de tal llegó a las 9 y llegó el profesor y lo llamó al tablero. Sí. Señor, ¿usted por qué llegó tarde? Y yo, sí, porque es que se me inundó la casa y el aguacero de anoche. Entonces pues digo, correcto, anoche llovió mucho. Listo. Al día siguiente, ese mismo alumno volvió a llegar a las 9 de la mañana. Y le dice el profesor, por favor, pase al tablero. Pasó, ¿usted por qué llegó hoy a las 9? Porque se me inundó la casa. Pero es que anoche no llovió.
Pero dejaron una llave abierta. Esos son los pretextos que sacamos. Claro. Ahora, voy de pronto a calcularles un poquitico. ¿Cuál fue el pretexto por el cual ustedes salieron de la radio? No hay ningún pretexto, no hay, es decir, no hay ningún pretexto, simplemente no nos querían oír. La cadena en la que trabajábamos tomaron la determinación de que ya era un ciclo cumplido, ya, muchas gracias y chao. No más, no nos dijeron nada. No lo dijeron, no, nos dijeron que... Sí, que chao. Que chao. Sin ninguna explicación, pero bueno. Bueno. Sí. De todas maneras, muy elegante, muy muchas gracias. Muy corteses, sí señor. Un feliz día y seguiré con ustedes. Jaime, muchísimas gracias. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles. Sí, y pueden escribirnos también. Recuerden el búho @teleantioquia.com.co. A propósito, pueden entrar también aquí doña Cuquia nos manda ya la dirección. Dice: adorados don Juanma y don Néstor, existe una página donde se pueden ver y oír, es decir, el video del programa de la noche anterior se ve en este sitio. Fue creada por David Brujés, que los llamó hace poco. Es http://2 www.elbuho.org/. Muchas gracias doña Cuquia, como siempre ustedes, ¿no? Siempre tan querida. Así y tan galante. Don Hugo Pineda desde La Ceja. Profesor Néstor Armando, Juan Manuel. Bienvenido. Queridos compañeros oyentes y televidentes del Búho Universidad de la Noche. El programa de hoy de las disculpas guarda una estrecha relación con otro que tocaron esta semana acerca del error, en el cual yo hice una breve nota que quiero complementar con la venia de ustedes, profesor. Adelante, claro. Para aprender a reconocer los errores es preciso reconocerse como ser humano mediante el conocimiento de sí mismo promulgado por Sócrates. Así las cosas, reconocer los errores significa humildad y grandeza, seguirlos cometiendo significa torpeza, pero corregirlos significa insertarse en la búsqueda de la perfección, que dicho sea de paso, es imposible para el ser por su misma condición de humano. Pero transitando este camino de la corrección, se alcanza la búsqueda de la excelencia. Esto es algo que yo considero indispensable para conseguir una sociedad armoniosa. Por eso escribí mi segundo libro titulado La búsqueda de la excelencia, un imperativo social, porque solo se puede construir una sociedad armoniosa con personas excelentes, como ustedes, y como la gran mayoría de personas que uno tiene la oportunidad de conocer en los encuentros de oyentes y televidentes de nuestra Universidad de la Noche. Por eso los invito a todos a participar en nuestro próximo encuentro del 21 al 25 de octubre en San Gil, Santander. Quería observarles, profesores, que yo he visto mucha dificultad en la comunicación, y si eso es difícil para las personas cercanas acá pues a Medellín, yo me imagino cómo será para los de lejos. Otra cosa, en el día de hoy que estoy sintonizándolos por internet, veo mucha dificultad en el audio, no sé si era falla técnica de allá. Sería bueno observar estas cositas, profesores. Muchísimas gracias a ustedes y a todos mis queridos hermanos oyentes y televidentes del Búho Universidad de Nuestra Noche. Muy buenos días. A usted, don Hugo, muchísimas gracias, y vamos a pasar su inquietud al Departamento Técnico y de Informática de Teleantioquia para que nos ayuden a solucionarlo, nos expliquen qué es realmente lo que acontece. Muchas gracias, don Hugo, y bienvenido siempre. Bueno, recuerden nuestros números, todavía tenemos un poquitito de tiempo, es la 1:49, ¿sí? Ahí veo en la pantalla la hora, así que pueden llamarnos. Quien desee, desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Saludamos a Fernando Ochoa desde Sabaneta. Sí, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, profesor Juan Manuel. Buenos días. Los pretextos, eso sí es lo que hay por todos lados, todos los medios, pues, y eso ha venido pues desde tiempo atrás. Para Juan Manuel, que sabe que
por ejemplo, el mangueador. El mangueador, eso tiene un pretexto que no se puede pues como dejar por un lado que deben conocer todos los mangueadores. De hecho, acá en Medellín se mambea mucho. Resulta que dice que Juma, el hijo Humayuma, le dijo pues el papá Humayuma, que era el hijo, ven a la tierra y me trae la mata de coca, que esa mata de coca la están utilizando mal. Entonces se vino el muchacho y bueno, se llevó la mata de coca. Entonces en mitad de camino se dice que se mantió la mata de coca. Y ese es un pretexto pues que está ahí mentira, pues que hombre se partió la muchacha que llegaba, y cuando llegó a donde papá ya no llegó virgen la niña. Entonces pues una disculpa creo que hay ahí. Entonces, era un yamuri. Pero Ua, pues que estamos hablando es con Fernando Choa. Ah, sí, ese nombre huitoto. Sí, un nombre vulgar porque... El hombre que lloró. Sí, ese es un nombre que me pusieron ahora, porque mi nombre propio es Numaira. Ave María, hombre, ni Mayra, ma. Ajá. Casi nada. Sí, sabio, pues. Ajá. ¿El sabio llorador o qué? Sí, más o menos. Sí. A ver, el sabio que llora. Sí. Oiga, yo le tengo una razón a usted, hombre, que no me puedo encontrar con usted para la cuestión de la mambiada, pues, y del jibie, porque le tengo un pretexto maravilloso. Ukube Iñede. ¿Oyó? Bueno, ¿Cacadeo? Sí, ahí estamos hablando, y no, pues ustedes son los Dumairamas de ahora de la televisión. Muchas gracias, hermano. De la radio. Sí, es un honor. Que ahora empezamos a unirnos otra vez acá, ya por medio de la televisión, y ojalá que pues recuperemos toda esa gente que han perdido pues como la audiencia en Caracol Radio, para que vayamos uniendo acá a escuchar este programa tan bueno. Mi Mayrama, es un honor muy grande que nos hace, hermano, porque ese es el sabio máximo. A Fernando, muchísimas gracias, que esté muy bien. Saludamos a Federico González, que nos llama ¿desde dónde? Desde San Vicente. Desde San Vicente, Antioquia. Federico, buenos días, bienvenido aquí a esta conversación entre búhos. Buenos días, Néstor Armando, Juan Manuel. Una alegría inmensa de escucharlos y verlos al mismo tiempo, porque es algo más completo, es algo más agradable sentirse como en una sala, todos juntos, aprendiendo de ustedes. Esa es la idea. Sí, señor. Hay una excusa oculta que no es ciertamente manifiesta verbalmente, y para un ejemplo muy claro es el siguiente: la gente muchas veces acostumbra a hablar mal simplemente porque los demás lo hacen, y en el caso nuestro es expedito el ejemplo que se ve en los locutores de radio y televisión. Por ejemplo, cuando están hablando de que una cosa no se dará hasta que no se cumpla otra. Entonces es una cosa ilógica que utiliza mucha gente al hablar, que por decir algo están diciendo precisamente lo contrario con el hasta que no. Y la gente escucha a los locutores y creen que porque ellos lo dicen, entonces estos tienen la justificación de seguirlo haciendo. Y se legitima. Exacto. Entonces puede que en esa manera se creen los modismos y se modifiquen los idiomas, pero al mismo tiempo se están maltratando y se está alterando una lengua que originalmente puede haber perdido vigencia en muchas cosas, pero que no puede desvirtuarse su gramática en una forma tan barata. Y un ejemplo especial es el Spanglish, que uno ve en la televisión actual y en Internet. No sé ustedes qué opinan al respecto. Estamos de acuerdo. Se habla, bueno, aquí usted sabe que hay una tendencia muy imitadora, ¿no? Pero no es ni siquiera imitadora, es remedadora. Sí, es una burla.
imitación burlesca. Exacto, remedar es reimitar, o sea, imitar 2 veces. Eso llega acá en lo ridículo. Y entonces, de pronto, se van tomando cosas de otras culturas y de otros idiomas y se traen aquí sin ninguna aduanilla, sin nada, ¿no? Es un verdadero calco, ¿no? Así se llama eso en lingüística. Correcto. Y entonces, por ejemplo, pronunciaciones absurdas, ¿no? Meter pronunciaciones del inglés en el sistema fonético del español, hombre, eso es ridículo, por Dios. O que mezclar palabras inglesas con palabras españolas, o las estructuras inglesas metidas aquí en el idioma español. Eso pues es ridículo, es absurdo. Federico, muchísimas gracias. A ustedes, y ojalá pues que en este programa las directivas no les vayan a dar por cumplido el ciclo muy pronto. Muchas gracias. Esperamos que no. Muy amable. Aquí hay gente muy decente, hombre. Sí, eso es cierto. Saludos a nuestro último televidente, Uber Oyola, desde Belén. Buenos días. Buenos días, Uber, ¿cómo le va? Muy bien, señor, muy contento de nuevamente verlos por la televisión. Muy amable. Siempre los he acompañado por la radio y quiero, solamente decirle que adelante con el programa y van a tener muchos éxitos. Llegué a la sintonía un poco tarde, pero quería decirle que expresarle mis sinceras felicitaciones por el buen periodismo que hacen y lo mucho que he aprendido de ustedes. A usted muchísimas gracias, Uber, y bienvenido siempre. Muchas gracias, señor. Que estén Hasta luego. Pues bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que sacamos conclusiones, Juan Manuel. Sí, agradecemos los mensajes que nos han enviado, pues los otros televidentes ya tendremos oportunidad de mencionarlos en otro programa. Realmente el pretexto es inevitable. Yo creo que eso no nos podemos salir de un pretexto o de una disculpa. Es más, hay veces que es una norma social de respeto y cortesía. Yo no le puedo decir a una señora que la comida estuvo muy mala para decirle que no me comió unos frijoles, por ejemplo. Digo, no señora, lo que pasa es que tengo el estómago muy alborotado. Yo no puedo con esas frutillas. O me cae muy pesado. Campesino, me cae pesado. O cuando le insisten a uno que se tiene que tomar un trago. Ya que hay borrachos muy cansones, ¿no? Y se le cuelgan a uno, pues hombre, no, yo no puedo beber ahora, estoy tomando droga, hermano, estoy tomando antibióticos, me puedo morir. Entonces, no nos digamos mentiras, eso es una norma social, eso es una obligación, esa vez es un compromiso. Pero también se vuelve algo ridículo cuando se usa en una forma absurda y también para ocultar de pronto intenciones malsanas. Ahí sí no. Pues creo que es connatural con el ser humano y mucho más, obviamente, si hablamos de las sociedades y mucho más de la sociedad moderna que tiene una exigencia mucho mayor en la medida en que esa exigencia comporta algunos beneficios o alguna rentabilidad para el individuo. Lo que usted dice es cierto, yo no puedo socialmente decirle a una persona, no, ese almuerzo está muy maluco, pero también hay un momento determinado en que, hablando con un jefe o en una reunión de negocios, hay que sacar alguna disculpa, una disculpa elegante, ya sea para eludir no la responsabilidad, pero sí un compromiso. Muchas veces y tristemente manejamos con el hígado muchas de las relaciones sociales y entonces no, te invito a que nos tomemos unos tragos y hacemos el negocio. Que decir, como dice Juan, de pronto estoy enfermo, cosas por el estilo. Pero también tendríamos que asumir que la vida es simplemente una sucesión de acciones que generan consecuencias y uno tiene que aprender a ser responsable de ellas. Yo no conozco una sentencia más, que más lo salve a uno que decir la verdad. Usted a un policía de tránsito, se pasó el semáforo y le dice el policía de tránsito, se pasó el semáforo y dice, sí señor, me lo pasé, qué pena con usted. Con absoluta certeza le dice, la próxima vez no lo voy a partir, no lo parto esta vez porque me dijo la verdad, porque a él lo prepararon es para que le digan mentiras. Este que me partió a mí si no se comió ese cuento, qué lástima.
Llegamos ya al final de nuestro programa y de nuestro ciclo semanal. A ustedes muchísimas gracias. No se vayan porque aquí continúa la mejor programación en Teleantioquia, que es Pasión por lo Nuestro, el canal regional más visto en Colombia, el primer canal regional de toda Colombia, el primer lugar de sintonía y que tiene la mejor programación. Por ahora muchísimas gracias, buenos días y continúen en Teleantioquia, que es Pasión por lo Nuestro.